En este vídeo os voy a hablar de un problema bastante común que sucede en prácticamente todas las cámaras de los smartphones. Me voy a centrar en iPhone porque hay una solución, pero habitualmente suele pasar en todos los dispositivos y se trata de ver estos puntos verdes en muchas fotos, ¿vale? Sobre todo las vemos en las fotos, pero sucede en la cámara y es algo bastante habitual y tranquilo porque no se trata de tu iPhone o de tu cámara, sino que en general suele suceder esto. Y además, qué casualidad que todas las fotos que suelen tener este efecto suele pasar cuando estamos sacando fotos donde hay sol o donde estamos enfocando al sol. También puede aparecer cuando hay neblina o condiciones climatológicas un poquito adversas. Para que tranquilizaros os voy a dar diferentes soluciones, pero tengo que deciros que esto es algo normal que suele aparecer y que es simplemente un reflejo que ocurre en prácticamente todos los iPhone, ¿vale? No es un defecto. Aún así, vamos a ver diferentes métodos para eliminarlo y empezamos por el método número 1. Y es que para evitar que esto aparezca y te fastidie la foto, literalmente lo único que tienes que hacer es mover un poco el iPhone en caso de que puedas hasta el punto en el que este reflejo no se vea, y esto va a pasar cuando te enfoques directamente al sol, ¿vale? A ese punto de luz que está haciendo que se provoque este efecto. Si nosotros nos desplazamos hacia esa fuente de luz, que normalmente será el sol, parece que el efecto de este reflejo se reduce muchísimo, incluso muchas veces el punto verde desaparece. Es cierto que esto solo lo podemos aplicar en directo cuando estamos sacando esa foto y después ya no vamos a poder evitar esto. Así que este primer método sirve, pero ojo, porque a veces no queremos sacar la foto en esa dirección. Así que vamos con el segundo método. Y el segundo método es algo que se ha descubierto con el tiempo, y es que a veces nuestro iPhone detecta exactamente este punto verde y lo elimina. ¿Cómo lo elimina? Pues sacando la foto en el modo Live Action. Este es un modo que tienen todos los iPhone, desde el iPhone que estará apareciendo porque no me acuerdo, pero os puedo decir que hay veces donde si comparamos una foto sacada sin este modo Live y otra sacada con el modo Live, lo que sucede es que elimina este efecto directamente de la foto. No pasa siempre, pero ojo, porque si dentro de esta foto en Live vamos a elegir diferentes fotogramas, veis como en prácticamente todos aparece el punto verde, pero cuando el iPhone las combina desaparece este punto verde. Es decir, que el iPhone detecta automáticamente este punto verde, sobre todo cuando está muy aislado de la foto, y lo que sucede es esto, que directamente lo elimina. Ya os digo que no sucede siempre, pero en muchas ocasiones, sobre todo cuando el iPhone está estable, si utilizáis cualquier trípode, vais a ver cómo realmente sí lo elimina y lo detecta, la verdad que bastante bien. Y por último nos vamos con la solución que se trata de una postproducción. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una aplicación, en mi caso Snapseed, para eliminar este punto verde. Lógicamente esta es la solución que solo podremos hacer cuando ya no nos queda otra opción, y es abrir la aplicación, irnos a herramientas y aquí en la opción de quita manchas vamos a acercarnos a esta mancha, por decirlo así, a este efecto, y vamos a pulsar por encima de él. Lo que vamos a hacer es lo va a eliminar, y a veces queda bastante bien, sobre todo si es un puntito verde alrededor de un cielo o algo que apenas supone ningún obstáculo para la herramienta, pero hay veces que sí que se complica un poquito más cuando no solo es el punto verde, sino también es el reflejo, el contorno de este punto verde el que existe. De nuevo vamos a poder pulsar, utilizar el quitamanchas y eliminarlo, pero no quedará tan perfecto. Aún así, creo que es muchísimo mejor aplicar este efecto que no hacer nada. Ya os digo que después de ver estos tres métodos, creo que os puede quedar ya muchísimo más claro que esto es algo natural que producen todas las cámaras, que poquito a poco se va arreglando con el paso de las generaciones, pero que simplemente tenemos estos tres métodos. El primero me parece que es un poquito el que podemos realizar en ese momento de la foto. El segundo sería que siempre en estas ocasiones tengamos el modo Live activado, y el tercero es por si ninguna de las dos opciones anteriores os ha funcionado. Así que decidme en los comentarios si a vosotros os sucede de una manera habitual esto, si vosotros sabíais que podíamos aplicar estos métodos, y por supuesto si quieres conocer más detalles
útiles, puntúa este vídeo si te ha gustado, también déjame un comentario acerca de tu opinión y por supuesto suscríbete para conocer más secretos y cosas útiles para tu iPhone. Así que nos vemos como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!